Bueno, vamos a continuar con la serie de prédicas. Nos ha nacido un rey, en referencia al nacimiento de Jesús. La escritura del mes es Isaías en el capítulo 9, versículo 6, dice: porque nos ha nacido un niño, se nos ha concebido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros, y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Todos estos calificativos de los cuales está hablando el profeta Isaías, quizás 800,000 años antes del nacimiento de Jesús, pues son calificativos que tenía Jesús. A Jesús se le consideraba como el Dios fuerte, como el Padre eterno, como el Príncipe de paz. Entonces, 800,000 años antes, el profeta Isaías está anunciando que iba a nacer un niño. O sea, no está diciendo que iba a venir un rey o un Mesías en forma, sino que iba a ser alguien que desde el nacimiento, desde la procreación, desde un embarazo en el vientre de una madre, iba a llegar, iba a nacer y iba a ser concebido. O sea, la concepción es la unión de la célula masculina y la célula femenina. Eso es concepción. Cuando la célula masculina y la femenina se unen, eso se llama concepción. Entonces está diciendo que iba a haber un nacimiento desde el vientre de una madre. O sea, no iba a venir ese Mesías como alguien que iban a llegar como un adulto, no sé. O sea, iba a llegar desde ser un fetito, desde estar desde el vientre de una madre desarrollándose hasta nacer. Entonces dice que la soberanía descansará sobre los hombros de él. No solamente está declarando Isaías no solamente está declarando que va a ser un Mesías cualquiera. O sea, está diciendo que la soberanía reposará en sus hombros. ¿Qué es soberanía? La soberanía es la autoridad sobre todas las cosas. Desde ahí ya está anunciando Isaías que el Mesías venía con la autoridad de Dios mismo. Y iba a ser llamado Consejero admirable, Dios fuerte, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Los calificativos que se le dan son los mismos calificativos de Dios. No era alguien aparte que venía de parte de Dios solamente, era Dios que venía. O sea, lo que estaba anunciando Isaías no era alguien que venía solo de parte de Dios, sino era Dios mismo el que venía. Dios mismo a cumplir sus promesas, las promesas que había hecho en el Génesis, en el Antiguo Testamento, venía a cumplirlas. Él en persona venía a cumplir sus promesas. Y esto es muy grande, porque el Dios que adoramos es el Dios poderoso, es el Dios eterno, es el Dios que está sobre todas las cosas. No estamos adorando a un hombre, no estamos adorando a una imagen, no estamos adorando a una persona propiamente física, a un ser humano. Estamos adorando al Dios eterno que se hizo carne. Entonces, antes para entrar a la escritura de esta semana, que es el capítulo de 1 de Lucas, a partir del versículo 26, vamos a hablar un poco de María, de la Virgen María, de su gran responsabilidad en todo este proceso. Entonces dice: a los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo.
Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. No tengas miedo, María, Dios te ha concedido de su favor, le dijo el ángel. Quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como has dicho. Con esto el ángel la dejó. Esto es bien interesante, hermanos, la historia de la Virgen María, porque pues era una mujer muy joven cuando Dios la llama, y la situación en la que estaba desarrollándose toda esta historia era una situación complicada. A mí me encanta estudiar vamos a predicar sobre el libro de Lucas, porque esto mucha gente lo considera como algo alegórico, como una fábula, como algo que no sucedió. Mas sin embargo, Lucas, la descripción que hace es una descripción completamente histórica. Él está hablando de una virginidad, no desde el punto de vista simbólico ni nada, sino como un hecho completamente real, un hecho histórico. ¿En qué se basa Lucas? Si nosotros empezamos a leer el libro Lucas, él lo primero que hace es dar una introducción al evangelio que él está escribiendo, y lo primero que hace es decir de qué se trata todo esto, o sea, a quién se lo está dedicando. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. No está diciendo, él está declarando que el asunto es completamente histórico, cierto, real. Y dice: tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Lucas está diciendo: yo no voy a hablar de cosas que yo creo, de cosas que me contaron. Yo voy a hablar de cosas que yo investigué y comprobé que eran reales. ¿Por qué Lucas está escribiendo de esta forma? Lucas era un médico y él no iba a creer por cualquier cosa. Él tenía que comprobarlo, tenía pensamiento bien humano, era griego, era científico, y él iba a investigar. Él escuchó del evangelio, el evangelio llega a su vida y él escucha del evangelio, y todo lo que escuchó le sonó como cualquier científico, le debe de haber sonado un poco extraño, y él dijo: bueno, voy a investigar si esto que me contaron es verdad. Y hay dos misterios bien importantes en la vida de Cristo: la virginidad de María y su resurrección. Muchos fueron crucificados en la cruz, muchos hicieron milagros, muchos sanaron enfermos, muchos tuvieron mucha sabiduría, pero nadie nació de una virgen y nadie resucitó. Son dos misterios que el Mesías, dos características claves que las profecías hablaban sobre el Mesías, que iban a ser de una virgen, y era un hecho completamente sobrenatural. Entonces Lucas investiga. ¿Cómo es que él investiga? Dice: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien
la verdad de las cosas con las cuales ha sido instruido. Dice, ¿cómo fue que él hizo esa investigación? Tal como los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Quién creen que vio la virginidad de María? ¿Quién podía testificar de la virginidad de María? Solo María. Nadie más. ¿Quién pudo ver con sus ojos y ser testigo fiel de la virginidad de María? Nada más ella. ¿Y cómo creerle? La palabra en las escrituras, la ley decía que cualquier mujer que tuviera, que saliera embarazada, que tuviera relaciones fuera del matrimonio, iba a ser muerta a pedradas, iba a ser lapidada, iba a ser apedreada hasta morir. Y María, cuando recibe la noticia de que ha sido embarazada y que fue por obra del Espíritu Santo, si ustedes ven la historia en el capítulo 1, en el versículo 26 en adelante, cuando empieza a describir cuando empieza a escribir Lucas lo que el ángel estaba haciendo al pasar el mensaje a María, la primera persona a la que corrió María para darle la noticia fue Elizabeth. Fue la primera persona con la que corrió. Y saben, Elizabeth era esposa de Zacarías. Zacarías era el sumo sacerdote en ese tiempo. María era una creyente. María era una devota. ¿Quiénes eran los líderes de María en ese tiempo? Zacarías y su esposa Elizabeth eran sus líderes. Vamos a decirlo de esta forma, eran sus pastores, eran su sacerdote. Y al primero que fue y le contó la historia fue ¿a quién? A la esposa de su sacerdote. Ella sabía que si el pueblo se enteraba de que había concebido sin tener relaciones, estando soltera, sin ser casada, iba a ser lapidada. Y ella fue y habló con su líder, con la esposa de su sacerdote, y le platicó quién era el que tenía que tomar la decisión de que apedrearan a María. Zacarías. Zacarías tenía que tomar la medida y él tendría que haber decidido dar la orden de que muriera apedreada. ¿Por qué María no se le aplicó la ley como se le aplicó a todos los demás? ¿Por qué Zacarías no la lapidó? ¿Por qué no la apedreó? Es muy interesante esta historia porque si vemos empezando el capítulo 1, el ángel ya le había hablado a Zacarías, y esto es bien importante, hermanos, porque Dios había guardado silencio durante 400 años. Desde Malaquías, que no había palabra profética, desde Malaquías que Dios no hablaba. Habían pasado 400 años desde la última vez que Dios había hablado, y le habla a Zacarías antes y le dice: tu mujer va a tener un hijo, y tu hijo va a ser el precursor, el que va a abrir el camino para el Mesías. Tu hijo tiene el espíritu de Elías. Y él dudó y quedó mudo. Ya había recibido palabra profética, ya había recibido Zacarías ese mensaje. Y él, cuando llega María y dice que está embarazada por medio del Espíritu Santo, pues si ya había quedado mudo, él ya no se iba a arriesgar. Ya había vuelto a hablar el Señor. Ya había vuelto a dar palabra a su pueblo el Señor. Entonces Zacarías acepta la noticia como verdadera. Pero hay una cosa bien importante. ¿Por qué creen que Zacarías creyó en la noticia de María? María era un buen testimonio.
María era un buen testimonio. No era una niña cualquiera que cuando ella dijo, yo no he tenido intimidad con ningún hombre, sus líderes le creyeron. Le creyeron. ¿Y saben cuán arriesgado era para Zacarías de convencer al Sanedrín y convencer al pueblo de que tenían que esperar? ¿Cuán arriesgado era para él? Pero el testimonio de María como mujer era tan fuerte que el sumo sacerdote aceptó la responsabilidad de no tomar la decisión de apedrearla. ¿Qué sucede? Después empiezan a cumplirse las profecías. Tiene que viajar a Belén, surge el censo, llegan los reyes a dejarle incienso, mirra, a dejarle oro. Se empiezan a cumplir las profecías. Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces las profecías se empezaron a cumplir, la palabra se empezó a cumplir. Y era tan pesada la carga para María. Imagínense, tuvo que salir huyendo hacia Egipto porque Herodes había dicho que iba a matar a todos los niños menores de 2 años, y María tenía que cargar en su conciencia que por ella haber dicho que ese niño era el Mesías y que ella era virgen, tenía que cargar en su conciencia la muerte de todos los niños de ese pueblo menores de 2 años. ¿Qué es esto? ¿Qué nos demuestra? Que la virginidad de María es histórica, es verdadera, es real. Y no solamente eso, Lucas da un chorro de detalles. Muestra a Teófilo, muestra a Herodes, muestra todo los hechos, personas, muestra lugares históricos que solamente alguien que había estado en ese tiempo podía acomodarlos de tal forma para darnos muestra de que todo era algo completamente histórico. Entonces la virginidad de María es un hecho completamente real. Si no hay virginidad, no hay Mesías. Era un hecho completamente real. Pero no solamente esta historia nos muestra algo histórico, sino nos muestra a una mujer llena del Espíritu Santo. Dice, quiero que vean lo que dice: a los 6 meses, al visitar a una joven comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David, la virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: te saludo, tú que has recibido favor de Dios. Quiero que lo voy a leer un poquito de lo que es la Reina Valera. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de María, y el nombre de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres entre las mujeres. Mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué satulación es esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David a su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Está explicando exactamente lo que Isaías ya había dicho. El ángel está diciéndole a María: la profecía que Isaías declaró se está cumpliendo en ti. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto?
pues no conozco varón. Esto es bien interesante, hermanos. Quiero que vean lo que está diciendo María. ¿Cómo será esto si no conozco varón? María está haciendo una pregunta. ¿A quién? Al mensajero de Dios le está haciendo una pregunta. ¿Cómo va a hacer esto? Dios nos permite que nosotros le presentemos nuestras dudas. Dios le permite que nosotros presentemos nuestros sentimientos, nuestras emociones en cuanto al mensaje que Él nos ha dado. Sí, Dios sabe que somos humanos y Dios sabe que tenemos muchas dudas. Pero miren lo que le contesta el ángel. Respondió el ángel: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué pregunta le hizo María al ángel? ¿Cómo va a hacer esto? El ángel le contestó. El ángel no le contestó. El ángel le dijo quién iba a hacer la obra. No le contestó cómo. Muchas veces, hermanos, nosotros nos volvemos adictos a que Dios nos esté presentando sus planes. Nos volvemos adictos a saber todo lo que Dios va a hacer. Y le estamos diciendo: Señor, dime, Señor, dime, Señor, dime. ¿Y cómo le vas a hacer? ¿Y cómo? Y estamos constantemente en nuestras oraciones esperando a que su soberanía sea rota, simplemente porque nosotros queremos enterarnos de todo lo que Él quiere hacer. Nosotros podemos caer en el error de estar confiando más en lo que Dios quiere hacer que en la persona. Nos olvidamos de la persona y nos concentramos tanto en lo que Él quiere hacer, que le decimos: Señor, andamos tristes, andamos decaídos, y hasta que alguien nos dice: el Señor, creo que el Señor quiere que tú te levantes y va a hacer esto grande contigo y te va a llevar para lugares bien altos y te va a levantar y te va a... ¡Ay, ando bien contento! Y al mes, otra vez tristes, y otra vez necesitamos que el Señor nos diga: el Señor va a hacer cosas grandes contigo, el Señor te va a levantar, el Señor te va a hacer fuerte, el Señor va a hacer cosas maravillosas contigo, y otra vez estamos alegres. ¿Por qué? Porque nos hemos hecho adictos a conocer los planes de Dios más que a conocer a la persona. Para María, ella escuchó lo que el Señor le dijo. Ella preguntó, tenía una duda: ¿cómo le vas a hacer? Y Él le dijo: no te voy a decir cómo, te voy a decir quién lo va a hacer. El Espíritu Santo va a llegar y va a hacer la obra. Dios, el Señor, está contigo. ¿Qué le estaba diciendo el ángel? Eso es suficiente, María. Eso es suficiente. No necesitas saber todos los detalles de los planes. No necesitas saber cada cosa. No necesitas que Dios rompa su soberanía para complacer tus dudas y tus deseos. ¿Qué dice María? Dice: entonces el ángel respondió y le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo Señor que nacerá será llamado Hijo de Dios, y tu parienta también. Entonces María dijo: he aquí tu sierva, haga lo que usted quiera. He aquí tu sierva, y haga lo que usted quiera. Hay dos cosas bien importantes que tenemos que ver en esta situación, hermanos. María, y esto nos sirve mucho a nosotros, María nació en el sexo equivocado, en la era equivocada,
en el tiempo equivocado, en la religión equivocada y en el pueblo equivocado. Para lo que Dios la había llamado, todo estaba en contra. María no le dijo: Señor, ¿qué no te das cuenta que soy mujer? ¿Qué no te das cuenta que me van a apedrear? ¿Qué no te das cuenta que va a ser muy difícil? ¿Qué no te das cuenta? Ella simplemente supo una cosa: el Señor estaba con ella. Fue todo. Y dijo: he aquí tu sierva. Para ella era suficiente la palabra que el ángel le había dicho: he aquí tu sierva. Perdón, el Señor está contigo. ¿Por qué es tan importante esto, hermanos? Porque en nuestras vidas como cristianos podemos estar adorando más los planes que Dios tiene para nosotros que a la persona que está desarrollando los planes. Y entonces vamos a estar caminando en una dependencia de lo que Dios hace con mi contexto. Si Dios cambia mi contexto, entonces voy a estar feliz. Si Dios cambia mi contexto, entonces voy a creer que me escucha. Si Dios cambia mi situación, entonces creo que Dios me escucha. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Estamos orando, pidiéndole a Dios que cambie mi situación económica, mi situación con mi matrimonio, mi posición, que cambie mi trabajo, que me dé más honra, que me haga más inteligente, que me haga más sabio, que me dé más dones, que Dios haga conmigo muchas cosas para yo entonces poder hacer la obra, hacer la voluntad que Él tiene conmigo. Cuando el Señor cambie mi situación económica, cuando el Señor cambie esto, cuando el Señor haga esto, cuando el Señor escuche mis oraciones, ya le dije que necesito un trabajo, ya le dije que necesito un carro así, ya le dije que necesito esto, ya le dije que necesito un matrimonio así, ya le dije que necesito una familia así, ya le dije que necesito unos hijos así, pero no lo hace. Entonces el Señor no me escucha. A María no le cambió nada su contexto. Siguió siendo mujer, siguió estando en el pueblo, que sus leyes eran rígidas, siguió estando en Jerusalén, siguió siendo perseguida, siguió viviendo la vida como una mujer común y corriente. ¿Qué era lo único que para ella valía la pena? Y que eso es en lo que nosotros debemos de vivir. Que el ángel le dijo: el Señor está contigo. El Señor está contigo, la gracia del Señor está contigo. ¿Por qué nosotros no podemos vivir como María? ¿Por qué nos quejamos mucho de nuestra situación? ¿Por qué nos quejamos mucho y siempre estamos queriendo que Dios cambie nuestro entorno, nuestro contexto, a nuestros hermanos, a nuestros familiares, que cambie a mi mamá, que cambie a mi papá, que cambie a mis hijos, que cambie, como si Dios se hubiera equivocado de ponernos en la familia que nos puso, como si Dios se hubiera equivocado y estuviera cometiendo un error en la posición en la que nos tiene? ¿Por qué no podemos vivir como María? Porque María entendió una cosa que nosotros no entendemos. María sabía que la gracia de Dios estaba con él, con ella. María sabía que la gracia de Dios estaba con ella. Pero esto es bien interesante, hermanos. María entendía la gracia a tal grado que cuando ella le dice al Señor: he aquí tu sierva, haga con ella lo que Él quiera, ella hace una declaración y hace un canto
donde exalta el nombre del Señor, donde dice: mi alma exalta a mi Señor, mi alma glorifica al Señor, y empieza a describir al Señor y empieza a decir: tú eres el que le das comer a los pobres, tú eres el que humillas al soberbio, y empieza a describir. ¿Qué nos está demostrando María? María conocía al Señor de las Escrituras. María no se había inventado un Dios de su mente. María no había inventado a un Dios. María estaba creyendo en el Dios de las Escrituras. De hecho, el canto que hace María es el mismo canto que Ana hace en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. En el capítulo 2, la mamá de Samuel, cuando ella era estéril y recibe la noticia de parte de Dios de que iba a tener un hijo y iba a ser el profeta Samuel, ella hace un canto, y el mismo canto en el versículo 39 en adelante es el mismo canto que María hace, y describe al Dios de las Escrituras y describe al Dios Todopoderoso, diciendo: Señor, todo lo que tú has dicho, todo lo que tú dices va a suceder porque usted es el Señor. Nada más por eso, porque usted es el Señor, y usted no necesita cambiar mis circunstancias, usted no necesita cambiar mi entorno, no necesita cambiar nada, porque su autoridad está aún por encima de todas las circunstancias, porque su poder está por encima de todo. Su poder está encima de mi depresión, de mi tristeza, de todo, porque usted tiene autoridad sobre todas las cosas, y las promesas que usted ha dicho se van a cumplir. ¿Por qué? Porque María entendía completamente lo que era la gracia de Dios. Nosotros en nuestros tiempos vemos la gracia de Dios como un sustantivo, como una cosa, como algo que Dios nos entregó y nos dio, y que nosotros podemos manipularla y manejarla a nuestro antojo, como que la gracia es algo que nos pertenece, y esa gracia la usamos y queremos que Dios la queremos usar para nuestros deseos. Señor, tú me has llenado de gracia. Señor, cambia a mi papá, cambia a mi mamá, cambia esto, cámbiame a mí. La gracia no era eso. Lo vemos como un sustantivo. María entendía que la gracia era un verbo, era la acción del Espíritu Santo, la acción de Dios en ella. No la podía manipular, no la podía controlar, no la podía contener. Simplemente vivía en ella. Ella entendía que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo en su vida, que la gracia de Dios se estaba moviendo en su vida. La gracia no viene a cambiar nuestras circunstancias. La gracia viene a que las cosas sucedan, que la voluntad de Dios suceda por encima de las circunstancias. No viene a hacerme rico, no viene a hacerme más inteligente, no viene a hacerme poderoso, porque la gracia no es algo que Dios me ha dado. La gracia es Dios obrando. Por eso María entendía muy bien esto, y ella dijo: usted ha dicho que yo tengo que presentar al Mesías a la creación. Que así sea. No porque yo pueda, sino porque usted ha decidido. ¿Y qué sucedió? No fue fácil la vida de María. Entregar a su hijo en la cruz, caminar con él, saber todo lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿ustedes creen que María sabía todo perfectamente
cómo iba a suceder. Nosotros vimos que el ángel no le contestó nada. El ángel simplemente le dijo, el Espíritu Santo va a hacer su obra. María, lo que está escrito es suficiente. Con eso tienes para saber qué es lo que va a pasar. Tú ya sabes las palabras que yo he escrito sobre el Mesías. Tú ya sabes, María se tuvo que enfrentar a todo eso, ver morir a su hijo, verlo resucitar, estar en el aposento alto, formar parte del nacimiento de la iglesia. Pero si ustedes ven, nunca los reflectores estuvieron sobre de ella. Qué gran honor que la persona que mejor conoció al Salvador siempre fue humilde. Ella es la persona que con más profundidad conoció al Salvador. Y a veces nosotros podemos volvernos filósofos y perdernos en el conocimiento y perdernos creyendo que sabemos mucho de Dios. Ella nos demuestra lo que es verdaderamente conocer al Salvador y ser humilde. María presenta al Salvador, a la creación en un vientre virgen, en un nacimiento que nunca más va a volver a suceder. Fue un acto único y no va a volver a suceder. El nacimiento virginal es único y no va a volver a suceder. Pero la tarea que ella le dio, la tarea que Dios le dio de presentar al Salvador, la única forma de poder llevarlo a cabo era porque ella estaba llena de la gracia de Dios, porque el Señor estaba con ella. Pero Dios prometió que nos daría un nuevo corazón, un corazón virgen, que el Espíritu Santo iba a embarazar, para que el Señor, para que Jesucristo nos llenara en nuestro corazón. Ya no es un vientre virgen, es un corazón virgen. Y ya no es un nacimiento vaginal, sino es una presentación del Salvador por medio de la boca. La Navidad está aquí, hermanos. La Navidad está en nuestra boca. Presentar al Salvador como lo hizo María en ese tiempo está aquí. Fuimos llamados, igual que María, a presentar, a ser embarazados por Cristo, por el Espíritu Santo, a que nuestro corazón sea lleno del Espíritu Santo y que nazca y que crezca el Señor Jesucristo en nuestras vidas, y que Cristo viva en nuestros corazones, y que Cristo esté en nuestras vidas, y que nosotros, al igual que María, no por un parto vaginal, sino por nuestra boca, presentar a Jesús a los demás, presentar la Navidad a los demás. Esa es la Navidad. La Navidad es presentar a la promesa cumplida de Dios, presentar a aquellos que no conocen al Señor, presentarles la promesa cumplida, ya no a través de un embarazo, sino a través de un corazón lleno y a través de la palabra. La promesa de Dios está aquí. Y hay mucha gente que la necesita.
Y la promesa de Dios se está quedando aquí. ¿Qué es lo que tenemos que entender para poder llevar a cabo que el nacimiento salga de aquí? Entender una cosa, hermanos. El apóstol Pablo, en cada una de sus cartas, si ustedes leen los saludos, decía que la gracia del Señor y el amor y la paz esté con ustedes. Llegaba a Romanos, que la gracia del Señor esté con ustedes. Llegaba a Efesios, que la gracia del Señor esté con ustedes. Llegaba a otros, ustedes están llenos de gracia. ¿Qué es lo que necesitamos? Saber, hermanos, que la gracia de Dios está con nosotros. Cristianos que no creen y no están llenos de la gracia de Dios, está raro. Cristianos que se están preocupando por sus circunstancias a su alrededor, cristianos porque están preocupados, porque tienen deudas, porque no pueden salir adelante, porque tienen problemas con el matrimonio, y están sobrepreocupados por eso. Están despreciando la gracia de Dios. Dios está obrando en sus vidas. Dios está obrando. La gracia de Dios está en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿lo puedes creer o sigues viendo la gracia como una cosa? En vez de ver la gracia como un verbo. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros y eso es suficiente. No tenemos que saber otra cosa. No tiene que venir nadie a decirnos que Dios va a hacer maravillas conmigo. No me interesa. No debe de interesarte que Dios venga y te diga, que personas vengan y te digan, Dios va a hacer cosas grandes contigo. El Señor está conmigo y eso es suficiente. Lo que está haciendo en este momento es perfecto. Él no se equivoca. Si Él me está pasando por un proceso, no se equivoca. Si estoy viviendo una etapa difícil, no se equivoca. Si estoy en la iglesia que estoy, no se equivoca. Si nací en la familia que nací, no se equivocó. Él no se equivoca. Los padres que tienes son los padres que Él escogió para ti y no se equivoca. La esposa que tienes es la esposa que Él escogió para ti y no se equivoca. No se ha equivocado. La gracia no se equivoca. La gracia está en ti. Independientemente de lo que estés pasando, Dios está obrando y Dios está haciendo su voluntad. Creas o no creas, dudes o hagas lo que tus sentimientos estén como estén, no tienen poder sobre la gracia de Dios. Es que estoy triste, Dios no va a obrar. Dios va a obrar con tu tristeza y sin tu tristeza. Si su voluntad es obrar, va a obrar. El problema es que tú no lo vas a ver. El problema es que tú no te vas a dar cuenta y no vas a estar alegre y no vas a estar contento y no vas a disfrutar de ese proceso porque estás distraído en tus cosas. Pero Dios está obrando. Dios no ha parado de obrar en tu vida. Dios no ha dejado de cumplir sus promesas. Dios no ha dejado de escucharte. Pero te voy a decir una cosa. Dios tiene soberanía. Y si Él no te quiere explicar lo que está haciendo, es cosa de Él. Y gloria a Dios porque no nos revela muchas cosas. Gloria a Él. Y gracias porque no nos llena de esas cargas tan pesadas de su soberanía. Es que Dios no me escucha porque no ha cambiado esto. No te has dado cuenta. No te has dado cuenta que Él no se equivoca.
La gracia está en ti. Y eso es suficiente. María pudo cumplir todo, no porque fuera una gran, superpoderosa mujer, era una mujer común y corriente, pero su santidad la llevaba a confiar tanto en la gracia de Dios que no se deprimía por su situación. Ella podía haberse deprimido por la situación que estaba viviendo y no se deprimía, pero tampoco se sobrevaluaba por lo que Dios estaba haciendo en ella. La gracia nos lleva simplemente a depender de Dios. Si nosotros estamos con un complejo de inferioridad, estamos despreciando la gracia de Dios. Si nosotros estamos en un complejo de superioridad, estamos despreciando la gracia de Dios. La gracia de Dios nos pone en un nivel de humildad. Como María dijo, he aquí tu sierva. Señor, si usted no me quiere contar sus planes, usted sabe por qué los hace, por qué lo hace. Simplemente confío en su gracia. ¿Pueden confiar en la gracia de Dios? ¿Pueden confiar en que Él no se ha equivocado? Y pueden ser como María, con valentía, hablar de la Navidad. La Navidad es Él. Y hay mucha gente que necesita esa Navidad. Y gracias a Dios que nosotros como cristianos no necesitamos que sea diciembre ni nada. Para nosotros la Navidad es todos los días. Todos los días le damos nacimiento a otras personas, le damos nacimiento al Mesías, le damos nacimiento a Dios a través de la palabra para otras personas. Todos los días tenemos que estar llevando la Navidad, el nacimiento de Dios hacia las personas. Pero tienes que saber que Dios está obrando en ti. Él no ha parado. Amén. Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Quiero que escudriñes tu corazón, hermano. Escudriña tu corazón. Y quiero que te preguntes, esto es bien interesante, cómo el apóstol Pablo mandaba esos saludos a las iglesias y él hacía referencia a la gracia constantemente. Y cómo María era una mujer llena de la gracia de Dios. El Señor estaba con ella. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo cuando él enviaba estos saludos? Estaba poniendo a los miembros de la iglesia en la misma situación divina en la que estaba María. Y sigue siendo lo mismo. ¿Quieres estar en esa situación divina en la que estaba María? Llena de su gracia, llena de la gracia de Dios. Esa es una promesa que Dios tiene para sus discípulos. Sus discípulos, sus hijos, no pueden andar sin eso. No es algo por lo que tú tienes que luchar, ni es algo que tú tienes que merecer. Tienes que darte cuenta de esto. Es algo que Dios ya te dio porque lo necesitas. Pero también es algo, es Dios obrando en ti
persona de Dios contigo. Él está contigo. Allí, en tu casa, entre tus problemas, entre tus depresiones, entre tus desmotivaciones, entre tus tristezas, Él está allí. Él está obrando. Él está haciendo su voluntad. Y Él no se equivoca. Lo que está haciendo, lo está haciendo en forma perfecta. Lo que está haciendo en tu vida, lo está haciendo en forma perfecta. No porque tú eres perfecto, Él está haciendo una obra perfecta en ti. La gracia de Dios está en cada uno de nosotros. No necesitamos más, porque es Dios obrando. Es Dios mismo obrando. No necesitamos más. No necesitamos un mejor trabajo. No necesitamos mejores finanzas. No necesitamos un mejor carácter. Para que la gracia obre. Claro, esa misma gracia va a cambiar nuestro carácter. Va a cambiar muchas cosas. Pero Él está con nosotros. Padre, te pedimos, Señor, no te pedimos que sanen nuestros corazones. No queremos corazones restaurados, porque esa no fue tu promesa. Tu promesa fue un corazón nuevo, Señor. No repares las heridas de un corazón dañado. Tú prometiste un corazón nuevo. Corazón de carne, no un corazón de piedra, un corazón nuevo, un corazón virgen, corazón virgen donde Jesucristo habita. Padre, confiamos en ti, Señor. Confiamos en que tu gracia está en nosotros. Confiamos en que tú estás obrando. Somos pacientes. Confiamos en tu voluntad. Confiamos en ti, Señor. Te damos toda gloria y toda honra a ti, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso al Señor, hermanos.